Mis hermanos, yo les voy a hablar el día de hoy justamente sobre esta investigación que va de maravilla. Son más de 2.200 pacientes, 200 pacientes en investigación en más de 3 años de estudio. Y justamente es revisar si realmente disforia es el término que más justicia nos hace versus, obviamente, euforia, ¿no? Como aquí dice, son más de 2.500 voces, es un camino para el entendimiento de nuestro género y las complejidades de nuestro género, ¿no? Recordemos siempre que el género no es binario, ni cercano a lo binario, y tenemos un espectro amplísimo de género. Entonces, estos son unos números que vamos a empezar a presentar sobre la euforia versus disforia. Más del 85% de participantes mencionan que es crucial para el bienestar trans lograr la euforia, ¿no? Justo el término de disforia ha dominado mucho en la medicina, porque tenemos una deuda muy grande en medicina para con la comunidad trans, ya que hemos medicalizado y más allá hemos patologizado a la comunidad trans, ¿no? ¿Y qué tiene de repercusiones esto? Que hemos aprendido en medicina que aquello que lo patologizamos lo controlamos, porque pareciera que hay una suerte de amputación de autonomía cada vez que a alguien se le patologiza algo. Y recordemos que esto antes era un diagnóstico mental. Entonces, previamente, si alguien tenía un diagnóstico patológico mental, pareciera que se te quitaba autonomía, ¿no? En muchos aspectos de tu persona. Casi, casi estaríamos hablando que se te quitaba tu carácter de persona. Am, y pues bueno, en esta encuesta empezamos viendo que un 70% de las personas de género diverso y disidentes reportaron se los voy a leer en inglés, no, perdónenme. O no, bueno, no, ¿cómo le hago? Es que no, quiero que sea como accesible para todos. Bueno, justo les voy a presentar las tablitas, que creo que es lo más rico. Y estas sí están en inglés, digo en español. Estas están más padre. Miren, esta investigación empieza con un embudo de pacientes. Primero nos hemos preguntado sobre cuál es nuestro género, ¿no? Y la gran mayoría mujeres trans, después hombres trans, y el resto de pacientes, fíjense, un buen porcentaje solamente mujer, aunque transicionemos, recordemos que podemos abrazar o no el término trans, ¿no? Abrazar el término trans como parte de nuestro género ya nos hace mujeres no binarias. También hay solo hombres, personas que transicionan y que se abrazan dentro del término binario de hombre. No binario puro. eh, no me gusta esta parte de puro, ya que empezaríamos a dar pauta para que se hiciera un no binariómetro, ¿no? Y pasa, en las redes pasa, me ha sucedido que veo comentarios que dicen, tú no eres suficiente no binario para ser no binario, o sea, what the fuck con eso, ¿no? Por eso, por favor, desembaracémonos de esto. De género fluido, otro género, ¿no? Mujer cis, hay personas que se identifican transicionando como mujeres cisgénero, imagínense, eso está hermoso, y también como hombres cisgénero que transicionan, ¿no? Sin embargo, mantienen el género de hombre cis o mujer cis, dependiendo de cada quien. Em, y a las personas que seleccionaban otro, les dábamos este tipo nos decían, ¿no? Algunas volvían a seleccionar mujer trans, no binaria, no aplica, ninguno, a género, o personas binarias, ¿no? Hay personas que tomaban el travesti como subgénero, que también es válido. Por ejemplo, las transfeminidades, ¿no? No binarias. Entonces son un montón de respuestas maravillosas, ¿no? Fíjense, de mi chico, por ejemplo, el género es diversísimo. De hecho, nadie vive el género de una manera igual a otra persona. Eso quiere decir que o sea, el género varía tanto como el número de personas existiendo en este planeta, ¿no? Así de sencillo. Fíjense. Después, la siguiente pregunta, aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son tus pronombres? La gran mayoría, ella, él, ella y una variedad gigantesca de otros pronombres, ¿no? También les preguntábamos sobre su edad.
La grandísima mayoría de pacientes está entre 19 y 24 años, y otra gran mayoría entre 25 y 35. Tenemos más de 267 pacientes abajo de 18 años, ¿no? Am, Eso es maravilloso. De hecho, son un poco más. Fíjense, vamos a ver. Son 24, son cerca de 290, casi 300 infancias y adolescencias trans. Entonces, les preguntamos, ¿has iniciado la transición? Una gran parte nos mencionaba que no ha iniciado la transición. Una pequeña parte estaba pensando hacer la transición. Un porcentaje significativo piensa hacer la transición, o sea, sí tiene la decisión de. La gran mayoría ya había iniciado la transición social, ¿no? Antes del tratamiento hormonal, este número es muy importante. Hay un 25% de personas que ya habían empezado el tratamiento hormonal, y de hecho quirúrgicamente algunas personas empiezan con la parte quirúrgica y después se van a la hormonal. Hay pacientes en Transalud que han empezado, incluso, fíjense, he empezado su camino de armonización identitaria con la vulvovaginoplastia y después se van con las hormonas, ¿no? Esto nos dice que no tenemos que seguir una escalerita de primero lo social, y luego las hormonas y luego las cirugías. No, cada quien camina de la manera en la que quiere este viaje. Ahora, por ejemplo, en caso de haber iniciado la transición, ¿a qué edad la comenzaste? Es variadísimo esto, fíjense, variadísimo. La grandísima mayoría lo empezaba después de los 18, 19 años, ¿no? La gran mayoría. Algunas personas ponen aquí el año, ¿no? En vez de su edad. Am, y, por ejemplo, les preguntábamos si les hubiera gustado comenzar su tratamiento, su transición antes. Eh, no me quiere subir esto un segundito. Ahí está. ¿A qué edad te hubiera gustado comenzar el tratamiento? Son unas respuestas muy variadas. Fíjense, 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, 6 años. El gran promedio le hubiera gustado comenzar el tratamiento antes de los 11 años. De hecho, era 10,5 años el promedio. Le hubiera gustado comenzar, imagínense. Y les preguntamos, ¿a qué edad te diste cuenta que tu identidad era diferente a la prejuzgada al nacer? Y bueno, como ya sabrán, y seguramente tenían intuido, eran edades muy tempranas, muy, muy tempranas. Fíjense, 4 años, 18, 9, 3. Y el promedio de esto es un promedio de abajo de los 8 años, un promedio muy similar a la encuesta hecha por la NICEG en el 2023, ¿no? Abajo de los 8 años ya sabemos de nuestra identidad. Esto significa que los estados donde no se aprueba la armonización identitaria para las infancias y adolescencias eh, no tienen ningún sustento científico, nosotros sí, y aquellas entidades que aprueban la armonización identitaria, pero a partir de 12 o 18 años, no tienen tampoco ningún sustento, porque la gran mayoría sabíamos de nuestra identidad antes de los 11, y nos habría encantado, antes de los 8, y nos habría encantado comenzar antes de los 11, imagínense. Entonces, esto, no, lo que hace el Estado no tiene ningún fundamento científico, más, no más allá del prejuicio y la ignorancia. Aquí viene lo maravilloso con disforia versus euforia. Les preguntábamos a todos los pacientes, ¿sabes qué significa euforia? ¿Sabes qué significa disforia? La gran mayoría sabía qué significaba disforia. Un porcentaje importante no sabía qué significaba la disforia. Y un porcentaje también importante, pues tal vez, quizá, estaba más o menos, o sea, 5,7%, casi 6%, es decir, 1 de cada 20 no sabe qué significa disforia, y qué bueno, ¿no? Es un término que tenemos que empezar a borrar de la faz de la tierra. Am, Después, a estas personas les preguntábamos, ¿cuál término te gustó más, disforia o euforia? Y les explicábamos aquí, disforia, por la etimología en griego antiguo, significa dis, es difícil, fore, llevar, ¿no? Se traduce como un difícil llevar, o una molestia o sensación desagradable. La disforia de género es un difícil llevar del género. Y la euforia, por el griego antiguo, es eus, es bien o bueno, foria, llevar un bien o un buen llevar de nuestro género. Y se traduce literalmente euforia como fuerza para soportar. Entonces, la grandísima mayoría reportaba que
le gustaba más euforia. Y luego les preguntamos cuál término te identifica más y los porcentajes se volteaban, ¿no? La gran mayoría se identificaba con disforia versus euforia, es decir, la gran mayoría vive disforia y esto nos extrañó mucho y les preguntamos a estas personas que vivían con disforia, ¿qué opción te describe más? ¿Odio mi cuerpo o solo necesito otro cuerpo? Y la grandísima mayoría de las personas que estaban con disforia decían que pues, solamente necesitaban otro cuerpo, ¿no? Eso significa que el estigma que hay ahí en la medicina sobre que las personas trans odiamos nuestro cuerpo es falso, falsísimo. Más aún a estas pequeñas, porque es un embudo, ¿no? De selección de pacientes. A estas personas que odiaban su cuerpo les preguntamos y que tenían disforia, ¿no? Que vivían en disforia. En caso de haber presentado un malestar por tu identidad, ¿qué es lo que lo causa? La gran mayoría, la sociedad y sus circunstancias. Imagínense. Entonces, esto nos hace pensar, o nos hace saber más bien a través de la ciencia y datos duros, que del pequeñísimo porcentaje que vive en disforia y que odia al cuerpo, no es por la transición per se, sino por lo que la gente nos obliga a cumplir de estos términos famosos del cispassing, de normatividades corpóreas, normatividades en cuanto a la vivencia del género. O sea, no es que per se odiemos nuestro cuerpo, sino que la sociedad nos hace tener un disconfort con el cuerpo que tenemos, ¿no? Estos hallazgos son trascendentales porque sabemos hoy en día que empezar a vivirnos en nuestro género, eh, con o sin hormonas, con o sin cirugías, más bien lo que nos lleva es a la euforia, ¿no? Eh, ahora, ¿te gusta el estigma del rol social de género con el que te identificas? Am, esto está bien interesante porque a la gran mayoría no, es decir, ya habían transicionado y no les gustaba el estigma. Pues obviamente no. Todos conocemos los estigmas de las mujeres trans, de los hombres trans, de las personas no binarias. Entonces, evidentemente, no nos gustan el estigma de las mujeres y mujeres trans, ¿no? ¿Por qué? Porque un estigma, recordemos que a diferencia de los estigmas, bueno, los estereotipos simplemente son diferentes formas de vivirnos, ¿no? Así, qué bueno que existen los estereotipos, porque eso nos da la posibilidad de elegir una u otra forma de vivir. El estigma es algo que nos obliga a vivir exclusivamente lo del estigma, es decir, el estigma nos amputa la posibilidad de ser otra cosa más allá del estigma mismo, ¿no? Y eso es lo que está mal. Por ejemplo, si el estigma de ser mujer trans fuera ser presidenta o fuera ser médica o filósofa, igual de mal estaría, porque nos obligarían a vivir nada más eso, ¿no? Es decir, nos amputan libertad. Eso es lo que está mal. Y esa es la diferencia con el estereotipo, que el estereotipo te puedes vivir de manera libre, ¿no? Sin que se te amputen libertades, y el estigma no. Y el estigma surge a través de un prejuicio, es decir, el estigma no depende de ti, sino de quien te está leyendo a través de su prejuicio. Y después les pusimos, te desenvuelves en el rol social estigmatizado del género con el que te identificas y pues la mayoría sí, ¿no? O sea, la mayoría sí estaba viviendo ese estigma. ¿Por qué? Pues porque no nos queda mucha de otra, ¿no? Y esto significa que esto que no nos gusta, este estigma que no nos gusta y que además nos provoca una insatisfacción con el cuerpo, no por nosotros, sino porque lo que nos obliga el sistema a tener de corporalidades y de expresiones de género para entonces encajar y para que entonces no nos violen, para que entonces no nos maten, para que entonces bla, 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 bla. Eso es lo que nos puede provocar disconfort. Eso quiere decir que nosotros per se no tenemos disforia, sino que lo que tenemos una vez que logramos vivirnos nuestro género elegido es euforia, porque la gran mayoría deseamos y preferimos este término. Y aquí lo que voy a decir en este congreso va a ser un tanto radical, que siempre lo he dicho en mis conferencias. Yo digo que la disforia de género sí existe y sí es una enfermedad,
pero social. Recordemos que en la humanidad hay enfermedades sociales y enfermedades individuales. Quien tiene un difícil llevar para nuestro género, quien tiene una disforia, es la sociedad, ¿no? Porque la sociedad no puede concebir que existamos disidencias, no puede concebir que existamos diferentes formas de vivirnos más allá de la normatividad y de la opresión sexogenérica, tradicional, binaria, cisgénero. Entonces, me atrevería a decir que la disforia existe como enfermedad social y que lo que tenemos la grandísima mayoría de nosotros es euforia de género. Entonces, estos hallazgos son significativos porque es el primer atisbo de posibilidad en el cual vamos a poder proponer con números, y además son números muy grandes, muy significativos estadísticamente hablando, vamos a poder proponer por primera vez eh, que se cambie en la ciencia y en los manuales, etcétera, disforia por euforia, un término que nos hace mucha más justicia, ¿no? Mucha más justicia. Am, y bueno, esta presentación que es para el Congreso, es lo que viene aquí en letras, pues es lo que les expliqué en la tabla, ¿no? Son más de 2.500 experiencias de trans y de género diverso. Am, por ejemplo, el 60% de pacientes prefería el concepto de euforia de género, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. El 55% de pacientes incrementan justamente su bienestar trans cuando están viviéndose en euforia versus disforia, obviamente. Y ayer publicaba una frase que me gusta mucho. Euphoria is not the absence of pain, but the presence of authenticity. Es decir, la euforia no es la ausencia del dolor, ¿no? Sino que es la presencia de autenticidad. Y eso es lo que somos. Somos autenticidad, somos la apología de la autenticidad, somos la apología de lo imposible, como dice también nuestra hermana Jessica Marjan. Am, ya sabíamos que el 80% de todos nosotros deseamos haber transicionado mucho antes de lo que la sociedad nos dejó transicionar, ¿no? Em, y bueno, para la gran mayoría esto pudo haber sido, más allá de una corrección, pudo haber sido un camino de afirmación y de armonización y de realización. Am, y pues bueno, entonces esta presentación, pues bueno, es para el Congreso. Lo importante eran las tablitas que les pasé.